¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a la clase de hoy. La idea es darle un poco de continuidad a lo que empezamos a ver con María Inés García Canal. ¿Recuerdan? La semana pasada trabajamos a partir de los textos que ella retoma de Deleuze y de Foucault, lo que ella llama la diferencia entre ver y mirar. Y a partir de ahí desarrolla la idea de que la mirada es una construcción social e histórica y que la mirada informa al ver. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? La mirada genera un marco, genera un filtro, ¿sí? Como un lente de la mirada que ella, retomando los autores, llama un campo perceptivo, ¿no? Un marco a partir del cual nosotros estamos posibilitados de percibir algunas cosas e inhabilitados para percibir otras. En cualquiera de los sentidos, no, o sea, con cualquier sentido que estemos hablando, la vista, el oído, el olfato, ¿no? Hay un campo perceptivo construido socialmente que nos permite, nos habilita a que la mirada le dé autorización al ver a identificar esas cosas en la realidad. Pero si la mirada que está socialmente construida no autoriza eso, entonces difícilmente nuestros sentidos puedan captar esas cuestiones que están en el escenario, en el lugar donde estamos, ¿sí? Y a la misma vez hay cosas que están autorizadas a ser dichas y hay otras que no. Y además hay una forma, un código, un lenguaje autorizado, mientras que hay otras palabras que quedan por fuera en los márgenes, ¿no? Y concluimos la semana pasada en la necesidad, desde las ciencias sociales, desde el trabajo social, de hacer una ampliación de ese lente, ¿no? De generar y ejercitar una forma en el que ese lente, que es que tiene sus límites, ¿no? Que está obstruido de ver otras cosas, cada vez incorpore más elementos, y para eso hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque ya como dijimos, socialmente tenemos una indicación incorporada de lo que deberíamos y no deberíamos sentir de alguna manera. Con esto, García Canal nos abre el campo para explicar por qué las veces anteriores poníamos en discusión esto de que no observamos la totalidad del campo que se nos presenta adelante, sino que lo podemos observar parcialmente. Ella empieza, digamos, a explicar de alguna manera cuáles son los obstáculos. Y uno de esos obstáculos, dice ella, es esta construcción de la mirada social que limita la posibilidad de acceder a cierto conocimiento. Hoy damos un pasito más en ese sentido y retomamos otro autor que se llama Pierre Bourdieu, ¿sí? En un libro específico de él, en un texto que escribió en 1999 que se llama El oficio del sociólogo. ¿Quién es Pierre Bourdieu? Este señor, que ya falleció en el 2002, vivió entre 1930 y 2002, que como ven era bastante galán, ¿no? Parece un galán así como típico francés. Tomo un dato que me pareció importante de él. Siendo francés, realizó su servicio militar, su actividad militar obligatoria en Argelia, que era un territorio francés que estaba en disputa por la independencia, ¿sí? Y después él allí permaneció y se quedó estudiando la sociedad argelina. Es decir, él en principio no estudió su propia Francia natal, sino que fue a un lugar extraño, encontró otro tipo de costumbres, ¿no? Las miró, las pudo mirar como diferentes y entonces se puso a estudiarlas. Gran parte de los estudios de él tienen que ver con la vida cotidiana, cómo transcurre la vida de todos los días de los sujetos, ¿sí? Pero el primer impacto que tuvo sobre eso fue allí en Argelia, donde algo fue tan diferente a lo que él estaba acostumbrado que le llamó la atención o le hizo pregunta, ¿no? Lo invitó a describirlo. Digo, retomo esto pensando un poco lo que habíamos visto ya con Huber, ¿no? La necesidad de mirar con cierta extrañeza la realidad, con cierta distancia, porque si no creemos que la conocemos. En cambio hay que generarse preguntas sobre la realidad para poder conocerla. Y seguramente en esa experiencia en Argelia, a la que volvió varias veces posteriormente, hizo otros estudios, le sirvió para identificar con mayor claridad, y cuando él era muy joven, las diferencias sociales que existían entre un país y otro y las diferencias culturales que existían. Es un sociólogo francés que ha sido muy relevante y que ha tenido una frondosa producción teórica en la segunda mitad del siglo XX sobre todo, y que sí, sus saberes y los desarrollos que le ha hecho siguen repercutiendo en enorme cantidad de producciones posteriores y de otros autores.
Pero además no solamente fue un estudioso que miró la realidad y trató de describirla, sino que también fue un activo participante en acciones políticas anti-neoliberalismo, ¿sí? Es decir, en las acciones de Europa contra el sistema neoliberal, él participó activamente en marchas y era parte de quien armaba fundamentos para este tipo de movimientos. Ha estudiado la sociología de la cultura, de la educación y de la vida cotidiana, y algunos de los términos claves en su desarrollo y en la bibliografía que desarrolló son el concepto de hábitus, el de campo, el de capital, capital cultural, capital simbólico, capital económico y el de saber, ¿no? Digo, para que tengamos una idea de que es un hombre de una obra extensísima que escribió desde temas como el gusto, ¿no? El gusto que tienen las personas para identificar cómo se construye el gusto en la vida cotidiana, hasta respecto de la cultura escolar y la hegemonía y la dominación, que era un término que él utilizaba y que le preocupaba describir, ¿no? Cómo se genera la dominación de unos sobre otros en una sociedad democrática, por ejemplo. Bueno, aquí tienen a Pierre Bourdieu. En este trabajo en particular, recuerden que el capítulo que les dimos para trabajar se llama La ruptura, y no es casual que él genere ese título para su desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que dice Pierre Bourdieu? Que en las ciencias del hombre, la separación entre opinión común, sentido común y discurso científico es imprecisa, más imprecisa que en otros casos, ¿no? En otras ciencias hay una distancia ineludible, ¿sí? Piensen que estudiar un virus implica estudiar el COVID-19, que tiene una ligación con el SARS no sé cuánto, y ninguno de nosotros en nuestra vida de todos los días sí puede utilizar el término virus, pero no esos conceptos específicos, ¿no? Es como difícil que los utilicemos para nuestro lenguaje común. En cambio, el contenido del lenguaje de las ciencias del hombre, como dice él, o de las ciencias sociales, está impregnado de términos que se usan en la vida de todos los días. Entonces, mientras en la química se habla de H2O, y que hay que saber lo que significa eso, ¿se acuerdan la tabla periódica que la debe de haber visto en química en el secundario? Con un montón de símbolos, de signos, de siglas, ¿no? Que no pertenecen al lenguaje común. Por otro lado, en las ciencias del hombre, muchos de los contenidos que incorporamos, de los nombres, de las categorías que utilizamos, también son utilizadas, aunque en otros términos, en el marco de la vida de todos los días, ¿sí? La gente habla de pobreza. En estos días ha sido muy comentado el discurso del presidente Fernández que dio, creo que fue el sábado, que habló tanto de la angustia, ¿no? Él hablaba de la angustia, discutía que si hay angustia o si no hay angustia, y salieron los psicólogos a discutir que la angustia es un término psicológico y que cómo lo va a hablar así tan livianamente, y en realidad la angustia es un término que además dentro de la psicología tiene su contenido específico, pero no fue inventada por la psicología, ¿no? Puede ser usado por otros, o cualquiera de nosotros nos dice, ay, tengo una angustia, mi mamá está angustiada, hasta mi perro, ¿no? Está angustiado y está de esta manera o está de otra. Entonces, hay un montón de términos, la mayoría de los términos que utilizamos en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, tienen una significación en el sentido común, ¿sí? Entonces, es más complejo que en otras ciencias hacer la división, la separación entre ese sentido común cotidiano y el sentido científico de los términos. Esto es una dificultad que plantea el conocer las ciencias sociales. Otra dificultad que plantea y que él la define como el obstáculo epistemológico por excelencia. Miren qué título le pone, ¿no? Por eso yo lo resalté. Obstáculo epistemológico por excelencia que tienen las ciencias sociales es lo que él llama la familiaridad con el universo social, la cercanía, la sensación de ser parte de eso que quiero conocer. Y no es solo la sensación, somos parte en alguna medida de aquello que queremos conocer, ¿no? Si nosotros queremos saber qué es una familia y conocerla, en primera instancia partimos de una propia vivencia de familia, de una propia lógica de lo que debe ser la familia. Nos guste o no nos guste la familia que tuvimos, o cómo la vivimos, o cómo se comporta, tenemos un parámetro en esa vivencia personal. Si nosotros queremos conocer lo que es una institución de salud, una unidad sanitaria,
lo hacemos en primera instancia desde experiencias de atención en salud que hemos tenido. Por más que hayamos tenido la prepaga más cara del mundo con los mejores servicios y hotelería, ese es nuestro primer parámetro para ingresar al conocimiento de la realidad. Por eso dice que estamos familiarizados, como que nos resulta cercano en alguna medida ese objeto que queremos conocer, pero que esa familiaridad, en vez de facilitarnos el acceso a ese conocimiento, por el contrario, nos da la sensación de que lo conocemos cuando en realidad no lo conocemos. Tenemos otra vivencia, otro bagaje de conocimientos, pero no estamos conociendo específicamente ese objeto. Entonces, al estar tan cerca y ser parte, ¿no?, como sociedad del objeto de estudio que es algún aspecto de la sociedad, caemos en este obstáculo que es la familiaridad, ¿no? Y es por eso que él habla de la ruptura. Dice él, hay que romper con el sentido común, hay que romper con la familiaridad con el objeto, alejarnos de esa idea de familiaridad y tal como hacía él en Argelia, ¿no?, mirar ese objeto como un objeto extraño, ¿sí? Mirarlo como si efectivamente yo desconociera en enorme medida de qué se trata, de manera de poder verlo lo más objetivamente posible, o como diría él, el objetivar ese conocimiento, ¿no? Ponerlo a una distancia que no se confunda con mis experiencias personales o con mis conocimientos previos o con mis conocimientos del sentido común. Esa familiaridad con el objeto produce continuamente concepciones y sistematizaciones ficticias, ideas ficticias, al mismo tiempo que sus condiciones de credibilidad. Miren qué interesante esto, ¿no? Ese sentido común, ¿no?, nos da una idea, nos construye una configuración, una concepción falsa de lo que estoy viendo, porque no es la realidad lo que estoy viendo, sino lo que yo creo que es la realidad. Pero además, dice él, ofrece las condiciones de credibilidad, ¿no? Mi experiencia a mí me muestra que mi sentido común, cuando lo usé y fui a la unidad sanitaria, hice tal cosa y pedí el turno de esta manera, fue útil y logré un resultado positivo. Entonces, voy a ir a ver esa realidad con la confianza de lo que yo ya validé como información, ¿sí? Lo que ya me hizo bien o logré o ya creo conocer, aunque no haya logrado el resultado, ya sé por dónde ir. Nosotros vamos como, no sé, como papás o como mamás a la escuela, aun cuando nuestro hijo por primera vez va a la escuela, vamos con una experiencia de escuela, ¿sí? Ahora, muchas veces en el salto de edad que tenemos entre que hemos sido estudiantes y nuestros hijos ingresan a la escuela, cuando ingresamos a la escuela creyendo que vamos a poder resolver las cosas de una manera, que conocemos la lógica, qué se hace en el recreo, cuando se accede al directivo, cuando llegamos resulta que la realidad es otra, ¿sí? Muy fácil la vemos cuando nos sorprende, ¿no?, cuando es modificada. Año tras año y generación tras generación hemos discutido por qué cambian la matemática, ¿no? Mi mamá no entendía cómo me explicaban a mí matemática y a mis hijas le explicaban matemática distinto como me lo explicaron a mí, ¿sí? Entonces, ¿hay un problema con la matemática? No, simplemente hay otras formas y yo accedo ahí, pero con mi conocimiento previo. Entonces, creo saber cómo va a resolver la matemática y resulta que va por otro camino. ¿Y qué más dice Bourdieu? Dice, en este sentido, ¿no?, que la familiaridad nos da la sensación de que conocemos, el hecho, el conocimiento del hecho, el conocimiento del objeto, se conquista contra la ilusión del saber inmediato. Es decir, el conocimiento solo se logra si nos enfrentamos a la ilusión de que vamos a conocer la realidad de manera directa e inmediata, ¿sí? No solamente por lo que nos dijo García Canals el otro día, él agrega, porque en el medio tenemos el sentido común y porque en el medio tenemos la familiaridad con el objeto. Entonces, si no rompemos con esas dos lógicas, vamos a tener la ilusión de conocimiento, pero no vamos a estar conociendo ese objeto al que queremos acceder. Esto, dice él, esa ilusión de saber inmediato, es la sociología espontánea. Cuando él nombre sociología, corramos el término sociología y pongamos ciencias sociales, ¿sí? O pongamos trabajo social, porque en realidad esto sirve para cualquiera de las ciencias sociales, de las disciplinas que pertenecen a las ciencias sociales. Entonces,
La ilusión de saber inmediato, ¿sí? La idea que podríamos acceder a la realidad sin ningún inconveniente, es lo que él llama sociología espontánea, es decir, sociología no científica, ¿no? Después lo va a aclarar un poco más. ¿Qué más agrega Bourdieu? Bourdieu, no Bourdieu, 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 se escribe de una manera, pero se dice Bourdieu. A ver, practiquen. Bourdieu. ¿Se acuerdan que era Foucault, Deleuze, Bourdieu? De nuevo, por favor. Foucault, Deleuze, Bourdieu. Franceses ellos, tratemos de respetarle su origen. ¿Qué más entonces dice Bourdieu? Dice que el sentido común está compuesto por prenociones, concepto central, hay que aprendérselo de memoria este concepto, ¿sí? Todos nosotros estamos impregnados, imbuidos de prenociones, ¿sí? Preconceptos, prejuicios, juicios previos, conceptos previos a conocer. Prenociones del sentido común que las define como representaciones esquemáticas y sumarias que se forman por la práctica y para ella. ¿Qué quiere decir con esto Bourdieu? Fíjense, representaciones no son la realidad, sino una representación de la realidad, ¿sí? Un espejo de la realidad, una figura que trata de dar cuenta de la realidad, pero no es la realidad misma, ¿no? La representación de una obra de teatro no es lo que sucede en la realidad, ¿sí? Sino una forma de presentarlo. Entonces, representaciones esquemáticas, ¿no? Que entran, ¿se acuerdan? Decíamos la vez pasada con García Canal, entran en esos cubículos que ya tenemos generados para entender la realidad. Sumarias, es decir, muy rápido nos vienen a la cabeza, ¿no? No es que tenemos que hacer toda una reflexión, sino que rápidamente llegan a nuestro pensamiento, que se forman para la práctica y para ella. Es decir, las prenociones son útiles, sí, en la práctica cotidiana, para el saber cotidiano, para resolver las cosas que se nos presentan día a día en la vida, ¿sí? Y allí resuelven un montón de situaciones. Uno está frente a una avenida y ve el semáforo que cambia y que se pone en verde para poder cruzar, y no estamos pensando, ¿y por qué habrán elegido el verde? ¿Y por qué habrán elegido el rojo? ¿Y por qué el amarillo como intermedio? ¿Y quién habrá inventado el semáforo? ¿No? Sino que rápidamente viene esa representación esquemática y sumaria y me dice, te toca cruzar. Y fíjense que lo hacemos aunque estemos distraídos, no es bueno estar con el celular porque hay muchos accidentes mirando el celular para cruzar la calle, pero que no estamos haciendo una cuestión muy racional de cruzar la calle, ¿no? O saquemos el semáforo, cruzamos una calle y vamos conversando con nuestra amiga y con nuestra madre y nuestro tío, y vamos conversando, miramos para los dos lados muy rápidamente y con eso construimos una conclusión de que podemos cruzar, ¿sí? Solamente en algunas situaciones hacemos un alto y decimos, no, me voy a mirar con más detenimiento, quizás porque hace poco pasó algo, alguien tuvo un accidente, entonces estamos más alertas y la prenoción sumaria ya adquirió un nuevo conocimiento que es, mira, a alguien le pasó esto y entonces tenés que cambiar tu práctica, pero vas a ir incluyendo ese nuevo conocimiento, ¿sí? ¿Cómo hacemos para romper con el sentido común? Insisto, las prenociones son un concepto central, ¿sí? Así que, por favor, las definen y se la aprenden de memoria. Es un poquito más extenso en el texto esa definición, pero se la aprenden de memoria, porque es básico. ¿Cómo hacemos para romper con esas prenociones del sentido común? Bueno, Bourdieu ofrece algo que llamamos técnicas de objetivación, es decir, formas de corrernos de la familiaridad y lograr cierta distancia en el conocimiento, no social, ¿no? Como ahora, aislamiento social, sino distancia para conocer, para no creer que conocemos, sino ir hacia el conocimiento de la realidad. Y aquí instala otro concepto central que es el de vigilancia epistemológica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vigilancia, yo digo que es como, ¿no? un agente de seguridad del conocimiento, o como un diablito, como no sé, la figura que quieran, que todo el tiempo nos está preguntando ¿desde dónde estás conociendo? ¿Estás conociendo desde una perspectiva científica o estás conociendo desde tu sentido común? ¿Estás mirando la realidad desde los conceptos de la teoría o estás mirando la realidad desde tus experiencias de vida? ¿Sí? Vigilancia, porque todo el tiempo está revisando, y epistemológica, porque es de cómo estoy conociendo, ¿sí?
revisar todo el tiempo cómo o desde dónde estoy conociendo la realidad. Y esto, dice él, es sustituir las pre-nociones del sentido común por una primera noción científica, ¿no? Como decir, bueno, vamos a correr esta primera idea que me aparece, que es la del sentido común, y la voy a reemplazar por una primera mirada científica. ¿Por qué una primera noción científica? Porque luego puedo tener nuevos marcos teóricos, nuevas teorías, o puedo revisar los conceptos y darme cuenta que no era el que estaba usando el más ajustado para mirar la realidad, ¿no? Pero ya estoy haciendo un esfuerzo para correrme del sentido común. Dice él, desmontar totalidades que se presentan a la intuición, ¿no? La primera captación, a la idea intuitiva, eso que me aparece adelante como algo cerrado, tengo que ir desmontándole las piezas para ver de qué se trata eso que estoy mirando. Tengo un coro de perros que, como es de día, está ahí interviniendo en la clase. Muy bien, entonces dice él, vamos a trabajar a partir de la vigilancia epistemológica. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para desandarnos de la familiaridad con el objeto, de ese obstáculo por excelencia de las ciencias sociales? Bueno, yo acá pongo una lista de opciones. Él no las pone de esta manera, ¿no? Él no identifica técnica 1, técnica 2, técnica 3, salvo en 2 de ellas. Pero bueno, a mí me parece interesante rescatar del texto de él en general qué cosas sugieren, qué herramientas nos sugiere, qué técnica nos da, qué elementos nos ofrece para hacer el ejercicio de objetivar la realidad social. Una de las primeras que manifiesta y que es tan clara cuando vamos hablando todos los días en la asignatura, él dice que hay que hacer una crítica lógica y lexicológica del lenguaje común. De nuevo, porque esto también es así. Crítica lógica y lexicológica ¿de qué? Del lenguaje común. Crítica lexicológica. ¿No? Léxico es aquello que, por ejemplo, buscamos en el diccionario. ¿Qué quiere decir determinada palabra? Entonces, hacer una crítica a cómo estamos nombrando determinada cosa. ¿Será el término correcto? ¿Será el que representa lo que estoy viendo o es el primero que me sale porque me enseñaron que se llama así? ¿Qué diría la teoría? ¿La teoría lo llamaría de qué manera? ¿Puede haber otra teoría que lo llame de otra forma? ¿Sí? Eso es la crítica lexicológica, identificar con mayor claridad cuál es el término adecuado para nombrar lo que estoy viendo. Y una crítica lógica en el sentido de ver cómo lo estoy mencionando, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos con García Canal que había una forma habilitada de utilizar el lenguaje, de decir lo que había que decir? Bueno, entonces él dice, bueno, hay que criticar esa lógica de cómo se menciona y con el lenguaje cómo se nombran las cosas, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Entonces, crítica lógica y lexicológica del lenguaje. Si no, si no lo hacemos, se está predispuesto a tomar como datos objetos preconstruidos en y por una lengua común. Vuelvo, si no vamos a hacer esa crítica, es que estamos dispuestos a tomar como datos objetos preconstruidos en y por la lengua común, ¿no? Nos vamos a dejar llevar por lo que la lengua común dice, por lo que cualquier persona dice. Ahí hay una casa llena de malandras. Ahí viven todos unos tipos re jodidos, re complicados, que no sabes lo que son, no sé qué. Bueno, si yo no voy a hacer, yo voy a tomar eso como la realidad, no sé, mandaré a la policía, informaré que hay una familia de, ¿qué palabra le voy a poner? La que me dijeron, de malandras, de malhechores, por ponerla más delicada. Ahora, ¿qué querrá decir esto para esta persona? ¿Qué querrá decir esto para mí como profesional? ¿No? ¿Hay otra palabra por la que pueda sustituir esto? ¿Qué contenido tiene ese término que la gente en común le está poniendo a eso? ¿Sí? Entonces, si yo no hago una crítica, lo que hago es trabajar sobre algo que otros construyeron creyendo que soy yo el que elegí sobre qué voy a estudiar o cómo lo voy a estudiar. Otra de las formas es la medición estadística, ¿sí? Ahora también vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante, pero él dice, otra de las formas para romper con el sentido común es contar efectivamente cuántas situaciones hay de eso que nos dicen, ¿sí? Hay un chiste en estadística que dice que
se calcula que en el año cada persona come en promedio 5 pollos, ¿sí? Y el chiste es, bueno, algunos se comió mis 5 porque yo no comí ninguno, ¿no? Entonces alguien se comió 10 y otro se comió 5, otro no comió ninguno. Entonces, a ver, ¿qué nos dicen los números? A veces vamos a la institución y la directora de la escuela plantea, no, tenemos un problema enorme con las adolescentes embarazadas, la cantidad de estudiantes embarazadas que tenemos. Y cuando se cuentan la cantidad de casos, son 3, que no quiere decir que no sea importante hacer algo con esas 3 porque nada más son 3. En términos de la vida de ellas, es muy importante cada caso. Ahora, en una escuela que tiene 400 estudiantes mujeres, o 300 o 200, 3 casos, ¿qué porcentaje es, no? Entonces, quizás el impacto que le genera a la directora tener, porque llegó marzo, abril, y tienen 3 adolescentes, 3 estudiantes embarazadas, le genera un impacto que le parece el número muy grande, ¿no? Pero aquí la estadística nos diría que como número, a ver, está por arriba de la estadística nacional, de la estadística provincial, es un número habitual de embarazos, un número no habitual de embarazos, se ha crecido en el último tiempo, ¿sí? Entonces, una forma es, para romper con la familiaridad, para romper con el sentido común, o lo que el común de la gente dice, utilizar la estadística. Otra técnica que podría plantearse desde Bourdieu es el descubrimiento, ¿no? ¿Qué es el descubrimiento? Es la capacidad de estar atentos a hechos que no habían sido previstos, ¿sí? Es como estar abiertos a que algo novedoso se presente frente a nosotros y no que vayamos con la estructura del supuesto conocimiento tan armado que solo consigamos la información que redunda en lo que ya hemos visto, pero no en nuevas cuestiones, ¿sí? ¿De acuerdo? Otra técnica posible, otra forma de romper con el sentido común es reunir lo que vulgarmente se separa, se presenta separado, en la realidad se nos presenta separado, y distinguir lo que se presenta unido, ¿sí? Esto lo podemos ver en distintas situaciones, ¿no? Pero hay una asociación general entre pobreza y delincuencia, ¿sí? Todos los de la villa son chorros. Todos los de la villa son chorros. ¿Saben cuántos chorros habría si todos los de la villa son chorros? ¿No? Pero esas dos cosas se suelen presentar unidas, villa y chorros, ¿sí? Ahora, cuando uno abre, dice, ¿serán tan así? A ver cuántos son de la villa. ¿Y cuántos son otros chorros que son de otro lado? ¿No? O por el contrario, como vieron algunos de ustedes en la entrevista que le sugirió Lucas, ¿cuántos hay en la cárcel que son chorros y que no hay chorros de otras clases sociales? ¿Cuántos hay, digo, en la cárcel que son chorros y que pertenecen al sistema de la pobreza, ¿no? Al área de la pobreza? Y que no hay chorros en otros niveles socioeconómicos de otro tipo de delitos, pero no los hay, ¿sí? Entonces, eso que siempre aparenta estar unido, pues tenemos que lograr separarlo. Y aquello que aparenta no tener nada que ver, a veces hay que relacionarlo para ver si efectivamente no tiene nada que ver. En los inicios del problema del SIDA, ¿sí? Allá por 1980 y tantos, la primera asociación, ¿saben ustedes cuál fue? ¿No? ¿Cuál era? El VIH que todavía no era tal, ¿no? Pero todos los componentes del SIDA se asociaban a la población gay, ¿no? Por eso se le llamó primeramente peste rosa, ¿no? Porque tenía que ver con los gays. Y se asoció directamente eso y costó a los científicos darse cuenta hasta que apareció un caso de un niño que tenía VIH. ¿Por qué un niño que todavía no tenía ningún ejercicio de la sexualidad tiene VIH? No le podemos identificar que sea porque es gay. ¿Qué otra característica tiene? Es hemofílico y recibe transfusiones. Ahí hay una determinante. Entonces no es solamente a través de relaciones sexuales que esto se contagia. Dieron lugar a esto nuevo que aparecía, lo investigaron, entonces la sangre también contagia, ¿no? Y ahí pudieron abrir otro espectro de formas de contagio. ¿Se entiende, no? Entonces tuvieron que, primero se unieron dos cosas y parecía que era la única explicación, pero luego tuvieron que ser capaces de separarlas para poder encontrar mayor información objetiva sobre el problema que se estaba estudiando. Esta es una parte compleja del texto de Bourdieu que nosotros sintetizamos un poco para hacerla más fácil, ¿no? El principio de la no conciencia como forma de romper con el sentido común, ¿no? Seguimos con esta línea.
Dice, la vida social debe explicarse no por la percepción de lo que en ellas de los que en ellas viven, sino de las causas que no son visibles, ¿sí? Principio de no conciencia. Quienes vivimos la vida de todos los días no somos conscientes de lo que estamos viviendo ni de que lo estamos viendo a través de un filtro recortado del sentido común, ¿sí? Simplemente resolvemos nuestra vida. Tenemos que tomar el colectivo, subimos, ponemos la tarjeta, sube. No nos preguntamos si el plástico de la tarjeta sube, está hecho con petróleo, que no es un recurso renovable y que está en disputa en todos los países, y que Venezuela e Irak están trabajando, bueno, o sea, ¿no? Si cada vez que tenemos que resolver nuestra vida de todos los días nos hacemos cuestiones de cada paso, es imposible vivir, ¿no? Entonces, por eso las precauciones y el sentido común sirven a la práctica utilitaria, a la práctica cotidiana. Pero tenemos que ser claros de que estamos bajo el principio de la no conciencia. No sabemos, no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos actuando sin conciencia de lo que objetivamente significan las cosas, ¿sí? Es tener conciencia de que no tenemos conciencia científica, sino desde el sentido común. Otra de las formas de romper con el sentido común es historizar, ¿no? Por ejemplo, negar que siempre fue así, por eso historizar, reconstruir hacia atrás en el tiempo, desde cuándo algo fue así, aunque sea nombrado, o mi primera sensación es que nunca cambió nada y siempre la historia fue de esta manera, ¿sí? No, pobres hubo siempre, no, pobres no hubo siempre, pobres hay desde que existe el sistema industrial y se instala el sistema capitalista. Antes lo que había era aristócratas y personas de la burguesía, etcétera, y las castas, y esclavos. Pero los esclavos no eran asalariados ni tenían que proveerse su propio alimento. Justamente la retribución que recibía el esclavo era que le aseguraran techo y comida, ¿sí? Si no, alguien no podía tener esclavos. Y podía tener más esclavos en la medida que pudiera sostenerlos más. ¿De acuerdo? Entonces, en el medioevo no había pobreza. La pobreza surge como consecuencia del capitalismo, ¿sí? Entonces no hubo pobreza toda la vida. Y de hecho, más allá de eso, ¿qué significa la pobreza y dónde? ¿No? Hay países que dicen, no, allá viven los pobres, y los pobres no tienen nada que ver con los pobres que nosotros tenemos en Buenos Aires. E incluso dentro de nuestro país, si nosotros nos acercamos a una villa o un asentamiento, vamos a ver un tipo de vivienda con materiales de desecho, con chapas agujereadas, ¿no? Con plásticos incluso. Ahora, si vamos al sur de nuestro país, también hay pobres y sin embargo sus casas no tienen ese contenido. Primero porque no se podría vivir en casas con paredes de plástico, ¿no? Y no es que en Buenos Aires se pueda vivir ahí o esté bien, pero es todavía en alguna medida posible que alguien viva ahí. Si vamos al sur, en Bariloche, en los alrededores de Esquel, en San Martín de los Andes, hay zonas de casas pobres, pero son otro tipo de pobres, por lo menos en términos habitacionales, ¿sí? Entonces, historizar, ¿desde cuándo esto sucede? ¿Desde cuándo a alguien se le ocurre pensar y estudiar estos temas? ¿Por qué surge como un tema de preocupación? ¿Por qué surge como un problema a resolver? ¿Para quién esto es un problema, ¿no? ¿Para quién es un problema en términos de tener que resolverlo y para quién es un problema en términos de interesarle que haya que estudiarlo, ¿no? Otro ejemplo de esto es la infancia. Hoy tenemos leyes de infancia renovadas, de vanguardia, que dicen que el mayor titular de derechos es el niño, ¿no? El interés superior del niño siempre está por encima de cualquier derecho de otro sujeto, ¿no? De adultos o de adultos mayores. Ahora, hace un poquito más de un siglo, la infancia como concepto, como problemática, no existía, ¿no? A fines del siglo XIX, apenas se estaba empezando a preocupar la sociedad por generar formas de atención a la infancia. Y antes de eso eran adultos en proyecto, ¿no? Entonces no había ningún interés en particular sobre el niño. Si miramos 2 o 3 siglos atrás, y ni siquiera eso que llamamos maternidad o paternidad, eran funciones de otro tipo, ¿no? Las madres con capacidad económica, o las familias con capacidad económica, daban a los niños a una persona que se llamaba la nodriza, que tenía hijos pequeños propios, entonces podía dar de mamar, y entonces se llevaba al bebé
de las familias feudales o aristocráticas, lo criaba en el campo, desproveyendo a sus propios hijos, porque si podía dar el pecho es porque tenía un bebé propio, tenía 4 o 5 a su cuidado y, bueno, y varios de ellos morían en el camino o en ese tiempo de crianza. Es decir, lo que hoy llamamos infancia, lo que hoy es una preocupación, entre comillas, central, porque después cuando vemos las partidas económicas que hay para la atención a la infancia nos damos cuenta que es un problema mencionado, estudiado, declamado, pero que en las políticas públicas no tiene ese mismo lugar. ¿Sí? Historizar. Y por último, en esta lista, insisto, depende del docente que les toque, va a ser una lista de 4 o de 5 o de 3, porque no es que Bourdieu hace un manual con 1, 2, 3, 4, ¿sí? Yo lo anuncio de esta manera porque me parece más accesible. Otra forma es tomar la teoría, saber que la teoría tiene un papel importante, que es una de las formas para romper con la familiaridad con el objeto, pero también saber que la teoría es provisoria, en 2 sentidos. Es provisoria porque puede pasar que yo hoy tengo una teoría para mirar la realidad, pero que luego en un tiempo haya otras teorías más interesantes, o que lo expliquen mejor, o que estén más fundadas, ¿sí? Por ejemplo, hace más de medio siglo atrás, un poco más, lo que hoy llamamos violencia de género era explicado por ciertas líneas del psicoanálisis como sadomasoquismo, ¿no? Era la unión de una pareja donde a ella le gustaba que le pegaran y a él le gustaba pegar, y bueno, entonces esto era un acuerdo respetado en el que no había nada que hacer, ¿sí? Y eso era una teoría científica de ese momento. Después se desarrollaron las teorías más asociadas al poder, a la diferencia, a la desigualdad, con mucha impronta del feminismo que puso a la luz esto, que no estaban eligiendo los dos, ¿sí? Que si estaban eligiendo los dos era una práctica privada y no había problema, pero había una de las partes que no estaba eligiendo, que no podía decir hasta acá sí y hasta acá no. Entonces se fueron sustituyendo por otras teorías que fueron avanzando en la explicación del fenómeno que aparecía ahí, ¿sí? Por eso la teoría provisoria, porque la teoría puede ir modificándose. Pero también porque yo puedo elegir determinada teoría en un momento y luego darme cuenta que hay otra más interesante. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vieron que les puse, como no estamos saliendo mucho de la casa, hoy me senté como en una pradera con algún arbolito, como para que veamos el más allá de todos los días? Ejemplos entonces de esto, por ejemplo, de la crítica lógica y lexicológica del lenguaje. Yo te puedo preguntar, ¿te gusta ese gato? Te puedo preguntar, ¿te gusta ese gato? Te puedo preguntar, ¿te gusta ese gato? ¿No? El tono da razón a la lógica, ¿no? ¿En qué lógica y en qué contexto estoy poniendo esa oración? Y según esa lógica, el término gato va a querer decir distintas cosas. Rápidamente yo les digo gato, ¿ustedes qué imaginaron? Y probablemente, si tienen una cabeza limpia, la primera de las definiciones que dice la Real Academia Española: mamífero carnívoro, de familia de los félidos, digitígrado, doméstico de unos 50 centímetros, lengua áspera, patas cortas, que se empleaba en algunos lugares para cazar ratones, se sigue empleando en varios lugares para esto. Esa es la primera noción de gato. Pero si mi frase fue, ¿a vos te gusta ese gato? ¿Quiero decir lo mismo? Puedo querer decir persona nacida en Madrid. No, me enteré hoy que las personas nacidas en Madrid se les dice gato. También persona que tiene los ojos verdes o azules. A ver, ¿alguno de ustedes tiene ojos verdes o azules? A partir de ahora le decimos gato, ¿sí? Máquina que sirve para levantar grandes pesos a poca altura. ¿Vieron el auto que tenemos el gato para levantar y cambiar la rueda? ¿Sí? A eso se refiere. Hay otras definiciones que hacían referencia a cosas similares. Ahora, un gato también es un ladrón, un ratero que hurta con astucia y engaño, y hasta ahí es un ladrón, es una cosa no muy buena para la descripción, o sea, no lo estamos aplaudiendo, pero también es un hombre sagaz y astuto, ¿no? Es un gato. Fíjense cómo en el lenguaje común se mete también esto, ¿no? Es una definición y sin embargo le decimos gato a alguien que es bicho, a alguien que se las arregla, como que, ¿no? Logra saltear algunas cuestiones por su astucia. También es un instrumento que consta de 6 o más garfios de acero y sirve para, ¿no?
O es un baile de movimientos rápidos, de parejas sueltas que suelen acompañarse de coplas cuyas letras coinciden con las distintas figuras, ¿no? Esto en Argentina y en Uruguay. Fíjense como una pregunta simple, como ¿te gusta ese gato? Puede tener múltiples asignaciones del significado, ¿sí? Y que nosotros rápidamente solemos poner uno, cuando en realidad tendríamos que ser capaces de escuchar y de ir a la teoría, en este caso estamos usando el diccionario, para ver qué asignaciones de ese término hay. ¿Se entiende? Cuando una maestra dice, acá los padres no participan nunca, ¿sí? ¿Y por qué no participan nunca? Porque no vienen nunca a la escuela, no les interesa saber lo que pasa con sus hijos. ¿Y por qué cuando los invitamos a que participen y que vengan, ¿y a qué los invitan? Y a que vengan a arreglar los baños, a que pinten las paredes, a que nos ayuden con el techo, y no vienen, siendo padres que están sin trabajo y que saben hacer estas cosas. Entonces tendremos que ir a ver qué quiere decir participación, ¿no? Y vamos a ver que hay distintos tipos de participación. Y que participación real es aquella en la que yo puedo tomar decisiones. Y en estos casos que me está diciendo el señor, ¿en qué sentido puedo tomar decisiones? Y si yo participo porque voy cada vez que me cita la maestra. Y cada vez que me cita la maestra me cita para decirme lo mal que va, lo descuidado que es, lo poco que cumple con las tareas. Voy una vez, voy dos veces, a la tercera dejo de ir, ¿sí? Entonces, si me quedo con la noción de ese informante que tengo que escuchar, que es la maestra que dice acá los padres no participan nunca, tengo que pensar, en principio, puedo pensar que a los padres no les interesa el desempeño de sus hijos. Pero si vuelvo a revisar qué quiere decir participación, o le puedo preguntar a esa familia si le interesa participar en la escuela y en qué, quizás encuentro otras concepciones, ¿sí? Y respecto de pintar, y bueno, si ese padre no tiene trabajo y capaz que no tiene ganas de salir a pintar la escuela, o capaz que le parece que el intendente o el consejo escolar u otro se tienen que encargar de la escuela, o por ahí dice, solo nos llaman para cuando hay que ir a hacer algo, pero nunca nos dejan opinar sobre otra cosa, en la cooperadora, en las salidas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir participar para unos? ¿Qué quiere decir participar para otros? Y no hacer yo mi lectura del sentido común, sino ir corriéndola por una noción de contenido científico. Les doy otro ejemplo más cortito. Alguien puede presentar a otra persona, o uno mismo puede sentirse respecto de otra persona, y puede decir, bueno, ¿quién sos vos? ¿No? ¿Cómo la presentás? Puede ser mi esposa, puede ser mi mujer, puede ser mi cónyuge, o como dicen algunos, mi bruja, mi media naranja, mi otra mitad, mi compañera, mi peor es nada. Todas frases que hemos escuchado, ¿no? Mi esposa atribuye una cuestión legal, ¿no? El matrimonio, a lo mismo que mi cónyuge. Mi mujer, ¿no? Algunas feministas dicen, no, las mujeres no somos de nadie. Ese adverbio mi es de pertenencia y no corresponde. Mi bruja, ¿no? Haciendo como un chiste amoroso, al igual que mi peor es nada. O sea, en realidad la estoy desvalidando, porque en este caso bruja no está tomado como alguien inteligente, con capacidades de resolver cosas que otros no pueden resolver, de lo cual cualquier mujer se podría sentir orgullosa, sino más bien como una malvada, ¿no? Una ladina. Y mi peor es nada, o sea, si peor que esto es nada y ella, ¿no? Pobrecita. Y mi otra mitad, o mi media naranja, qué lástima que seas incompleto o incompleta si es una pareja de mujeres, ¿no? Estás tan incompleto que si te falta esa mitad, quedas a medias, ¿sí? ¿Qué quiere uno decir en el discurso? ¿Qué quiere decir lo que está escrito? ¿Qué quiere decir las personas que entrevistamos antes de que nosotros pongamos desde nuestra perspectiva, ¿no? No. Me acuerdo que una vez que aprendí, por supuesto, yo mencionaba a una autora que vamos a ver más adelante, que se llama Ana Quiroga, que yo decía que había sido la mujer de Pichon Rivière. Y saltó un compañero estudiante y me dijo, nadie es la mujer de nadie. No, tenés razón, dije yo, ¿no? Pero sí como, tampoco se fijó en el énfasis que yo ponía en otros elementos, sino en que yo había puesto en mi lenguaje coloquial un término que
en su militancia en ese momento no era pertinente. Está bien, yo aprendí igual, voy sacando algunos términos y voy aprendiendo otros, pero bueno, hay una cosa de propiedad, ¿no? Mujer, ¿quién? Uno dice mi esposo, mi cónyuge, mi brujo, no hay un sustituto ahí. Mi media naranja, mi otra mitad puede ser en esta idea del amor romántico, ¿no? Que después al final vamos a ver un poquito. Que donde somos mitades y encontramos la otra parte, o encontramos el príncipe azul y nosotros somos princesas maravillosas. Mi compañero, esto en honor a nuestra compañera del equipo Florencia Sobral, que me dice que por qué tiene que ser las otras, que es un compañero. Yo digo compañero, son los de la escuela, no me alcanza el concepto para describir algunas cosas. No sé, rara vez las mujeres, en general decimos mi peor es nada, podemos decirlo también. Se habla de que cuando el lenguaje no tiene contrapartida, por lo menos en lo masculino, es un lenguaje sexista, ¿no? Entonces, si mi bruja no tiene no digo mi hechicero, y si lo digo como algo maravilloso. ¿Ah? Pero ¿qué término utilizamos? ¿Qué términos utilizan los otros? Crítica lógica y lexicológica del lenguaje. Quiero utilizar una más, después ustedes las demás las seguirán viendo, pero respecto de la medición estadística, ¿no? Hoy hablábamos con María Inés, otra compañera del equipo docente, respecto de algunos datos que nos preocupaban, que nos tenían todo el día en tensión con la situación del coronavirus, ¿no? Y uno mira y parece que está todo el tiempo mirando la cantidad de muertos que hay y que se va preocupando por la cantidad de muertos. Entonces, también la estadística nos sirve para darle un contexto a la situación y ver en qué medida ese objeto es un objeto preconstruido. Fíjense que buscando información de Luchemos por la Vida, que es una asociación que trabaja sobre accidentes viales, esa institución durante 2019 cuantificó en el año 6.627 muertos por accidentes de tránsito. La cifra marca 647 víctimas fatales menos que el 2018. Vamos mejorando, ¿sí? Es un 10% menos. Ahora, en ese año se registraron 18 víctimas fatales por día en accidentes de tránsito. Es decir, hasta marzo del 2020 se registraban en promedio 18 víctimas fatales por accidentes de tránsito en el país por día, ¿no? 18 personas morían por día. Y había un total de muertos anuales de 647 muertos. Entonces les decía, comparémoslo con lo que ahora nos preocupa, que es el coronavirus. Fíjense ustedes que han fallecido en este cúmulo de la pandemia, ¿no? en esta 70 días de cuarentena que llevamos, 471 personas, o sea, menos que la cantidad de muertos anuales que teníamos por accidente. Me van a decir, Fabiana, falta un montón de tiempo. Está bien, sí, pero al día de hoy estos son los números. Es decir, hasta el año pasado teníamos mucha más posibilidad de morir en un accidente de tránsito que de cualquier otra cosa, sobre todo las personas jóvenes, ¿sí? En comparación con las estadísticas del mismo periodo del 2019, 2020 son estos datos, ¿no? Comparados con el mismo periodo del 2019, el número de siniestros totales en el territorio porteño se redujo un 33%, comparando el mismo periodo, ¿no? 2 meses y 2 meses, según la Subsecretaría de Transporte. Los casos que terminaron con lesionados bajaron el 29%. Y en los que se registraron con fallecidos, bajaron 89% de los fallecidos. O sea, que si teníamos antes, ¿cuánto era? Déjenme ver. Teníamos 18 víctimas fatales. Ahora estaríamos teniendo 2 víctimas fatales por día. ¿Por qué? Porque no hay circulación, ¿sí? Entonces, es posible que, si bien este número nos asusta de las víctimas del coronavirus, es posible que sigan siendo menos fallecidos que los que había por motivos viales. Ahora, los de los motivos viales no los vemos, ¿no? Salvo excepción, no los contamos de esta manera. Como tenemos un reporte diario, este es del día de hoy, por el coronavirus, ¿no? No tenemos un reporte diario y que todo el tiempo está en la televisión planteándonos: hoy murieron 19 personas en accidentes de tránsito, hoy murieron 19 personas. En cambio, con el coronavirus todo el tiempo tenemos: murieron 2, murieron 3, murieron 5, murieron 7.
y ese suele ser el promedio por día, ¿sí? Entonces a veces los de estadísticas nos dejan poner en relación el monto del problema que estamos teniendo. No estoy minimizando ni quitando el dolor de cada una de las personas que mueren en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Lo que digo, las estadísticas nos dan un parámetro de si esto es mucho o es poco. ¿Qué más plantea Bourdieu en su texto? Y dice, bueno, cuando nosotros estamos frente a la familiaridad con el objeto, cuando nosotros estamos frente a no darnos cuenta que eso que parece acercarnos en realidad nos da una ilusión de cercanía al conocimiento, porque nos da esto que él menciona como la ilusión de transparencia, la ilusión de que la realidad es accesible. Transparencia en contra de opacidad. ¿Se acuerdan que lo vieron cuando vimos planificación estratégica en el texto de Marinés Gómez? ¿No? Lo opaco es aquello que nos permite mirar sombras y tener ideas posibles de lo que pasa del otro lado, pero que no estamos viendo realmente, ¿no? Hacemos supuestos. Bueno, acá la idea es que la realidad es transparente y la podemos ver tal cual está, ¿no? Y eso es una ilusión, dice Bourdieu, recordémoslo, por todos los obstáculos que venimos mencionando. Bueno, y en términos de la sociología espontánea, ¿no? Que es una de las oportunidades que se presenta frente a la ilusión de transparencia, ¿no? Si todo es transparente, bueno, hay algo que es la sociología espontánea que tiene dos vertientes. Una vertiente es aquello del veredicto de los no especialistas, ¿no? A ver, dice Bourdieu, ¿cómo no sentirse un poco sociólogo cuando el análisis del sociólogo concuerda perfectamente con las palabras de la charla cotidiana, separadas nada más por la frágil barrera de las comillas? ¿Qué quiere decir él? Lo que está diciendo el sociólogo en su libro, ¿no? Que como es textual lo voy a entrecomillar, no se diferencia nada en lo que yo pienso. Entonces, ¿cómo no voy a sentirme un poco sociólogo, ¿no? En ese sentido, la sociología espontánea de los no especialistas. Cualquiera tiene, así como nosotros tenemos familiaridad con la realidad social, todos tenemos acceso a la realidad social y todos tenemos una opinión sobre eso, ¿sí? Los no especialistas también generan veredictos. Esto es la verdad y esto no lo es, ¿sí? Piensen en cualquier situación, si hablamos de política hay verdades reveladas, ¿no? Los que son peronistas, San Perón, Santa Evita, fueron los que construyeron el bienestar social en este país. Y los que son antiperonistas, que eran dictadores, que sobornaron, y que era militar y nazi y fascista. Y los otros no, pero tomó el anarquismo y generó derechos, ¿no? Entonces se genera conocimientos de realidades que muchas de esas personas no vivimos como experiencia de vida, pero que hemos escuchado y que queremos tener un conocimiento sobre eso, ¿sí? Entonces, hay una sociología espontánea que es la que genera cualquier sujeto que por vivir en la realidad cree tener un saber equiparable al conocimiento científico de las ciencias sociales, ¿sí? La pobreza viene por esto. Si fueran a laburar no serían pobres, pero ¿cuánto trabajo hay? ¿Qué tasa de ocupación hay? Ah, no, eso no sé. Ah, bueno. Lo que pasa es que no quieren salir a trabajar. Quieren trabajar, claro, por poca plata no quieren trabajar, pero ¿cuántas ofertas de trabajo por poca plata hay? ¿Y qué significa poca plata? ¿Que va a gastar más en pasaje que lo que va a ganar en trabajo? ¿Sí? Porque las mujeres te encajan un hijo y no quieren cuidarse para encajarte un hijo, y esto sigue existiendo como aplicación en muchos sectores, para encajarte un hijo y así te tienen agarrado de por vida, ¿sí? ¿Cuántas mujeres han intentado acceder al sistema de salud para conseguir anticoncepción y no lo lograron? ¿Están disponibles los anticonceptivos? ¿Hay turno en las unidades sanitarias para ser atendidas? Este varón, si no quería un hijo, ¿por qué no se cuidó? ¿No sabe lo que es el preservativo? ¿Le pincha, le duele, le pica? ¿No? ¿Se entiende? ¿No? Entonces, hay un montón de saberes que son saberes del ámbito del cotidiano, del saber popular, pero que tienen fuerza de valor científico, o se perciben con fuerza de valor científico. Y quien piensa parecido, eso lo toma como verdad, ¿no? Y no necesita validación. ¿Recuerda lo que dijimos al principio? Es así, porque yo conozco a una que conoce a una que conoce a una que hizo eso. Pobre chica, no sabemos si hizo eso. Pero esa cadena de validación no se discute. Es como
Yo digo a veces, ¿no? Creo que soy una científica social, creo que pertenezco a la ciencia, pero a mí me duele la cabeza y yo llamo a mi mamá para que me cure el mal de ojo. Y no sé si tengo corroboración científica. Mi validación científica es que cada vez que yo llamo a mi mamá y le digo que me cure la cabeza, me cure el dolor de cabeza, a mí se me va el dolor de cabeza. Entonces no hay científico que me venga a discutir si el mal de ojo existe o no existe. ¿Sí? Ni qué decirles el empacho o todas las otras prácticas que tienen que ver con conocimientos y creencias de otro tipo. El empacho, mi mamá corta el empacho con la cinta, lo cual es un problema, porque si estamos lejos no me lo puede cortar. Hay otros que cortan con la palabra y qué sé yo qué. ¿Hay alguna validación científica? ¿Un centímetro o una corbata, que es lo que usa a veces, y haciendo no sé qué? Bueno, ella cree y a mí me deja doler el estómago. ¿Sí? Diferente es, por ejemplo, la situación, ¿se acuerdan? No sé si alguna vez les pasó que les tiraron el cuerito, o que alguna tía, siempre hay alguna tía que sabía hacerlo. Eso sí tiene una explicación científica porque se desprenden membranas, etcétera, y moviliza las tripas, digamos, ¿no? Todo el aparato digestivo. Pero las tías que lo saben hacer, no saben que es por eso tampoco, ¿no? No tienen conocimiento de fisiología. Te duele la panza, estás empachado, ven que te tiro el cuerito. Y es horrible, ¿eh? Bueno, a mí no me gusta por lo menos. ¿Cuál es la segunda percepción de sociología espontánea? Miren qué interesante y para todos nosotros. El pequeño profeta acreditado por el Estado. ¿Qué quiere decir Bourdieu con esto? Cuidado. Tu título de licenciado, tu título de magíster o tu título de doctor, que te dio el Estado, ¿no? Que te ofreció el Estado porque te rubricó, dio cuenta de que estabas con un título que acreditado, no te autoriza a opinar sobre cualquier aspecto de la realidad social. ¿De qué sabes y de qué no sabes? ¿En qué área te estás formando o estás formado y tenés conocimientos de cuáles no? Hace unos años me llamó un amigo de la infancia que sabía que yo era asistente social y me dijo, mira Fabi, yo compré una casa, esa casa estaba ocupada por unas personas, tiene un local en la esquina y entonces bueno, me interesó, la compré así ocupada, yo ya sabía que estaba así, pero ahora quiero que esa gente se vaya, entonces quería saber qué subsidio hay en la municipalidad o en la provincia o en algún lado para que ellos, yo pongo parte del dinero también, pero para que ellos salgan de la propiedad. Y yo le dije, no tengo idea. ¿Pero cómo no te decía? Si vos sos asistente social. Sí, mirá, preguntame sobre violencia familiar, sobre mujeres maltratadas, sobre abuso sexual infantil y por ahí te puedo contestar. Pero yo sobre vivienda, sobre hábitat, no conozco nada. Si querés te puedo derivar a algunos lugares que sé que trabajan el tema, pero vos no sabés estos temas, vos no sos asistente social. No lo sé. Porque tengo un título habilitante que me dio el Estado, pero no soy profeta. No sé, de lo que no sé, no sé. No es que estamos formados en todas las áreas del conocimiento respecto de lo social. Entonces, cuidado, porque la sociología espontánea también puede surgir de nosotros, que por tener un título habilitante creemos que podemos opinar de cualquier cosa. De salud, aunque trabajemos en vivienda, de vivienda, aunque trabajemos en el área de trabajo, aunque trabajemos en el área de infancia. No es todo lo mismo y tenemos que estar formados con un marco teórico sólido y solvente respecto del área en la que vamos a trabajar. ¿Sí? En estos tiempos también estamos viendo mucho eso, ¿no? Con esto de que nos toca vivir de la pandemia, bueno, se busca el asesoramiento de infectólogos y epidemiólogos, ¿no? Los que conocen las enfermedades en sí por ser infectólogos y los epidemiólogos para analizar cómo estas enfermedades se irradian en la población y qué medidas hay que tomar. Para bien o para mal, hoy tenemos 400 y pico de fallecidos, número que en España era diario durante casi un mes y que hoy tienen 100 y pico por día. ¿Sí? Entonces, los conocimientos específicos son específicos, hay que ser respetuoso de eso. Entonces, la sociología espontánea tiene aquello de espontáneo de que todos los sujetos se creen un poco sociólogos porque el contenido, la vivencia, las palabras son parecidas, y aquello de que todos nosotros, por tener un título profesional de alguna ciencia social, podemos creer que estamos acreditados para hablar de cualquier cosa. Todo sociólogo debe ahogar en sí mismo el profeta social que el público le pide encarnar. ¿Sí? Dice Bourdieu. Entonces, cuidado, tenés que
ser humilde en la condición y la calidad de los conocimientos que tenés, ¿sí? Porque hay una tendencia, ¿y por qué hay una tendencia a darle respuesta? Primero porque somos trabajadores sociales, queremos dar respuesta. Es como una impronta de base que tenemos y hay que ser cuidadoso con eso. Pero además, porque relacionar algo desconocido con algo conocido alivia, tranquiliza el espíritu y da cierta sensación de poder, ¿no? El conocimiento como un poder que podemos ejercer a través de nuestro título, ¿sí? Por último, entonces, Bourdieu va a decir que para trabajar en la vigilancia epistemológica, para lograr la ruptura con el sentido común, para corrernos de la sociología espontánea que podemos llevar adelante, la teoría es nuestro eje, ¿sí? Porque la teoría es la que asegura la ruptura epistemológica. La teoría es la que nos ayuda a romper con esas ideas previas, esas prenociones, esos prejuicios que no son parte del conocimiento científico. ¿Esa teoría es modificable y yo puedo luego trabajar desde otra? Sí, pero en principio tengo que tener la primera noción teórica que corra al sentido común. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sé que el texto de Bourdieu no es sencillo, sé que tiene sus dificultades en algún punto. Creo que de esta manera como que agilizamos cuáles son los puntos centrales para que ustedes los profundicen a través de la lectura, ¿sí? Vamos a estar dando un trabajo práctico, una actividad práctica o de taller virtual para que completemos este trabajo de García Canal y de Bourdieu. Eso lo vamos a hacer a través de los talleres virtuales con los compañeros docentes en los grupos más pequeños. Así que le van siguiendo los pasos que ellos les indiquen, ¿de acuerdo? Porque van a trabajar con distintas técnicas y distintos estímulos para que ustedes puedan ejercitar esto de identificar la diferencia entre el ver y mirar, identificar qué herramientas pueden utilizar para la vigilancia epistemológica, para la ruptura con el sentido común, pero la invitación a todo el tiempo estar preguntándose desde esa vigilancia, ¿desde dónde estoy conociendo? ¿Desde dónde estoy opinando? ¿Desde el sentido común? ¿Es el marco apropiado? ¿Es la casa? ¿Mis amigos? ¿Hablo de temas cualquiera? Bárbaro. ¿Es el ámbito profesional o de formación profesional? Ahí la teoría es la que tiene que sostener cualquier opinión. ¿De acuerdo? Pensaba en esto de la esposa, de mi mujer, de mi esposa, de mi media naranja, y también qué construcciones tenemos, ¿no? Respecto de lo que es la pareja, lo que es el matrimonio, lo que es la convivencia, lo que son las relaciones varón-mujer, mujer-mujer, varón-varón, o todas las combinaciones que sean posibles ahora con la diversidad de género que tenemos. Pero bueno, más que nada elegimos una canción que pone en cuestión algunas de esas cosas, del amor romántico, ¿no? Y de esa forma de resolver las relaciones, pero sobre todo que nos divierta un ratito y que tratemos de aflojarnos. Así que, como siempre les digo, ya sé que ahora no los estoy mirando, los voy a ver pronto porque tengo ganas de verlos, pero estaría bueno que se vayan parando, ¿no? No sé si Bastián y su mamá estarán por ahí, o alguno de los niños que están en la casa con mamá, con papá, ahí mientras cursan y ven el video y tratan de tomar unos mates y preparan la merienda y los bizcochitos, pero si pueden un poquito aflojarnos, va a estar muchísimo mejor. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan festejado el Día Patrio. Probablemente estamos viendo si la semana que viene hacemos una clase presencial por Zoom, hacemos una espera para que lean el material de COSIC, porque lo que sigue es el material de Karel COSIC, que es, ahí sí, un poquito más complejo y hay que leerlo varias veces, ¿sí? Cuando se pongan a leerlo, la primera recomendación es no se asusten, hay que encararlo, ¿sí? Es como el barro, hay que ir, embarrarse, meterse y salir. Y después vamos a ir entendiéndolo más a medida que lo vamos profundizando. Pero bueno, les informaremos por el Facebook con tiempo. Y de a poquito les vamos contando cómo seguimos, ¿sí? ¿Estamos listos para este momento? Todos mis amigos le ven un defecto. No se
perfecto. Se rompísimo y se desaparece. Chicas, córate. No es así. Con él tengo piel y me arruina en la piel de la nieve horrible. El principio azul ya no vale la